Buenas tardes. Estamos ya acá en la directa de la página de Cubalet, en donde vamos a estar hablando acerca de nuestros derechos. Como les anuncié la semana pasada, en esta directa vamos a estar hablando acerca de los resultados de la investigación que ha venido realizando nuestro equipo y que está relacionada específicamente en identificar en una gama de actos de hostigamiento cuáles son aquellos en los que es susceptible que los activistas, defensores de derechos humanos, periodistas sean víctimas de actos de tortura. Entonces, les agradezco muchísimo que compartan la directa y que si tienen preguntas nos las formulen en el chat para estarlas contestando en nuestra página web. Hay una sección de preguntas y respuestas donde usted podrá encontrarla. Igual vamos a estarlas compartiendo en nuestra página. Entonces, si tiene dudas o genera alguna inquietud, la información que vamos a estar dando hoy le estaremos agradeciendo que nos las haga saber para no solo responder la duda suya, puede ser también la de otras personas y que sería oportuno que brindáramos información al respecto. Entonces, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, Cubalet desarrolló una investigación enfocada, como les dije, en identificar prácticas de tortura dentro del contexto cubano con el objetivo de presentar un informe al Comité contra la Tortura, que a partir de octubre de 2018 recibió el informe nacional y que elaboró el Estado para el proceso de examen. Creo que se lo mencioné en la directa pasada, que ahora mismo el Estado está siendo examinado ante este comité, este órgano de tratado. Lamentablemente la sesión en la que se analizaría el informe del Estado fue suspendida por la pandemia y fue nuevamente agendada para el próximo año, en mayo. Pero las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de enviar información de interés de este comité y que ha dejado plasmada en las recomendaciones, especialmente información que le digan al comité si el Estado cumplió las recomendaciones del último proceso de examen que se realizó en 2012 y sobre las cuales este órgano emitió un listado de preocupaciones y hizo recomendaciones puntuales al Estado. Entonces, nosotros como organización de la sociedad civil que supervisamos el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado cubano ante los órganos de tratado, pues iniciamos una investigación para aportar al comité y informarle acerca del cumplimiento de estas recomendaciones, las recomendaciones que se hicieron en el 2012. Entonces, nuestra metodología fue contactar a varias personas en Cuba o fuera que hubiesen sido víctimas de actos de hostigamiento. Contactamos o consultamos de manera general a 77 personas. El dato específico en cuestiones de género, estaríamos dándole que de las 77 personas, 46 y el 59.7% se identificaron como hombres, el 29 personas, 38.7% como mujeres y el 1.3% se identificó como transexual y el 1.3% también además decidió no mencionar su sexo. Estos fueron los datos en cuanto a género e identidad sexual. El promedio de edad está entre, bueno, el rango de edad está entre los 20 y 65 años. El promedio general de las personas consultadas es de 44 años. Para los hombres 47 y para las mujeres 38. Para las demás opciones, digamos, la persona que se identificó como transexual y la que decidió no decir su sexo, 27.5 años. Entonces, estos son los datos en cuanto a qué personas fueron las que respondieron nuestras preguntas. Nuestra estrategia acá fue primero aplicar un primer formulario, una primera cuestionario, en la que le preguntamos sobre diferentes actos de hostigamiento.
Estos actos de hostigamiento sobre los cuales nosotros preguntamos fueron los que en las investigaciones previas y trabajos de observación de la organización vimos que eran los que más incidencia tenía. Y estábamos hablando específicamente de 9 actos de hostigamiento. Se los voy a mencionar. Sería detención arbitraria, mítines de repudio, operaciones policiales y de vigilancia, citación oficial, decomiso de bienes personales y medios de trabajo, allanamientos, restricciones de la libertad de movimiento, interrogatorios y específicamente tortura física o psicológica y malos tratos. Estas fueron 9, en total aplicamos 10 formularios. El primero tenía la intención de preguntarle a las personas cuáles de estos actos de hostigamiento que yo acabé de relacionar habían sufrido o habían sido víctimas. El que respondió, por ejemplo, que había sido detenido arbitrariamente, pues se le aplicó un cuestionario relacionado con la detención arbitraria. Pero si la persona nunca había sido detenida, pues entonces no se le aplicaba ese formulario. Entonces, los datos que vamos a dar hoy solo van a estar reflejados de manera general por cada uno de estos actos. En las directas de la siguiente semana vamos a estar hablando específicamente de cada uno de ellos. O sea, la semana que viene vamos a entrar en los resultados concretos que dio el formulario acerca de detención arbitraria. En estos formularios ya vamos identificando prácticas de las autoridades y comportamiento también de las víctimas que nos van describiendo cómo es que se realiza estos actos. Nuestra intención acá era aportar información a los datos que se estaban dando por otras organizaciones, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que mensualmente emitió un informe en el que da una cifra de detenciones. Sin embargo, no había una descripción clara de cuál era el procedimiento que seguían las autoridades para detener a una persona y no podíamos entonces nosotros identificar si durante ese proceso, el tiempo en el que duraba la detención, la persona había sido víctima de tortura o malos tratos. Por eso decidimos hacer esa consulta y hacer diferentes preguntas, pero primero queríamos identificar si los consultados habían sido víctimas de diferentes actos de hostigamiento y por eso el primer formulario. También, como resultado, de las 77 personas, el 100% afirmó, o al menos contestó, había sido víctima de al menos un acto de hostigamiento, de estas técnicas que utiliza la seguridad del Estado y los agentes policiales, mientras que el 87% al menos había sufrido 3 o más técnicas de hostigamiento. Esto nos llevó a nosotros a hacer una clasificación o una diferenciación entre lo que nosotros considerábamos un incidente de hostigamiento y un acto de hostigamiento. Consideramos incidente a una serie de actos. Por ejemplo, en la detención arbitraria usted lo arrestan, pero durante el arresto puede que usted lo golpeen o no sé, o lo sometan a determinadas técnicas que están prohibidas, por ejemplo, aplicarle una llave doble Nelson o apretarle las esposas, y eso provocarle un dolor que el agente lo está provocando de manera intencional, y ahí estamos hablando de una técnica de tortura. Por tanto, ya tenemos ahí, por ejemplo, 2 actos de hostigamientos diferentes. Usted puede ser trasladado a un centro de detención, pero puede ser abandonado en las afueras, en un lugar despoblado donde la persona puede correr determinados riesgos y además le pueden, por ejemplo, interrogar en el centro penitenciario o el centro de detención donde lo lleven, aplicarle una multa, un acta de advertencia. Son diferentes entonces actos de hostigamiento en el cual una persona que ha sido detenida puede experimentar. Y nosotros queríamos entonces investigar acerca de cada uno de estos actos de hostigamiento durante el periodo de detención o, por ejemplo, cuando una persona la citan. La citación en sí es un acto de hostigamiento porque cuando se le entrega la papeleta a la persona, o se le llama el proceso que transcurre entre el que recibe la citación y el que se presenta a la estación de policial, hay un proceso psicológico en el que se puede considerar que hay una cierta puede considerarse ya como una cierta técnica de tortura basada en que la persona no ha cometido ningún tipo de delito, y esta preocupación genera, por ejemplo, estrés y tiene consecuencias en el plano físico para la salud. Entonces ahí también estuvimos nosotros también indagando acerca de este tipo de técnicas y por eso
fuimos desglosando, o por lo menos desagregando los diferentes actos que se realizan durante un incidente, ¿no? El incidente puede durar desde las, no sé, puede tener un tiempo de duración desde, no sé, las 8 de la mañana, que a usted lo detienen varios días, o dura pocas horas. Depende de que de las circunstancias concretas del hecho en el cual la persona sea, por ejemplo, detenida. Y toda esta información nos ha servido a nosotros para ir identificando prácticas que realizan las autoridades y que puntualmente estaríamos nosotros denunciando ante el Comité contra la Tortura en los informes que le formulan, por ejemplo, recomendaciones en las que el Estado no da información, por ejemplo, acerca del procedimiento de capacitación que tienen los agentes de la autoridad o los agentes encargados de hacer cumplir la ley en temáticas, en temáticas sobre las prácticas o técnicas de tortura, ¿no? Capacitar lo que es una exigencia de la Convención, que el Estado tiene que tener procedimientos claros acerca de, por ejemplo, de las técnicas de interrogatorio y tiene que hacerlas públicas, por ejemplo, y nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son esas prácticas que deben seguir los agentes de la autoridad a la hora de hacer un interrogatorio. Entonces, este era el objetivo específicamente en el cual Cubaley hizo esta investigación: identificar prácticas que están prohibidas en el derecho internacional y poder describirlas con detalles específicos en base a la experiencia que han tenido una serie de personas, o en este caso 77, y que han sido víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades en Cuba. Empezamos entonces a dar los resultados generales, por ejemplo, en el caso de la detención arbitraria. El 90.9% de las personas que consultamos reconoció que había sido al menos una vez detenido. Les voy a acá dar otros datos acerca también de los datos de género, por ejemplo. Las mujeres presentaron un menor porcentaje de detención arbitraria que los hombres, por ejemplo. 25 de las 29 mujeres, 86.2%, contestaron que habían sido detenidas, en comparación con el 93.4% de los hombres, que 43 en total que sí dijeron que habían sido víctimas de detenciones arbitrarias. Pero lo impactante acá es que el 94.2% de las personas consultadas dijeron que habían experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento ejecutado por los agentes del Estado durante la detención, ¿no? Y ahí ya podemos decir en que durante esta práctica las personas corren riesgo de ser torturados o sufrir algún tipo de malos tratos o tratos denigrantes, ¿no? En cuanto a la cuestión de los operativos policiales, es importante que expliquemos acá que nosotros estábamos considerando como operativos policiales y es la organización de, bueno, valga la redundancia, de operativos por parte de los agentes para impedirle, por ejemplo, a una persona salir de su casa, para evitar que vaya a una actividad, un evento, una reunión, o incluso pueden ser eventos que son organizados por el propio Estado, por ejemplo. Se han denunciado en redes sociales que las autoridades han organizado operativos a activistas para que no asistan, por ejemplo, al 1 de mayo o a las conmemoraciones del 26 de julio o el 28 de enero con la Marcha de las Antorchas, que son también manifestaciones organizadas y permitidas por el gobierno, a diferencia de las que puede organizar la sociedad civil, que son prohibidas totalmente, y también se realizan estos operativos. También se realizan operativos en el momento previo, por ejemplo, a que una persona le vayan a hacer un allanamiento, y nosotros preguntamos a las personas de manera general si habían experimentado o si habían estado durante el desarrollo de un operativo policial o de vigilancia. Y en este caso, respondieron afirmativamente esta pregunta el 85.7% de las personas que consultamos. Y el 74.24% de los que contestaron dijeron que durante estos operativos
habían sufrido algún tipo de dolor o sufrimiento físico, que es uno de los elementos puntuales de la tortura. En este caso, como el operativo es para impedir que la persona salga, y hay muchos que se niegan a permanecer en su casa porque dicen que su casa no es calabozo, y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, a la hora de salir se producen detenciones arbitrarias. Entonces, aquí estaríamos hablando que los operativos policiales nosotros los consideramos como actos previos al desarrollo de otros actos de hostigamiento. O sea, puede ser el inicio de por donde empieza una detención arbitraria, por ejemplo, y además donde también es susceptible que la persona en el momento del arresto, cuando intenta salir de su casa o incumplir con las autoridades, o por ejemplo, si se niega a que las autoridades entren y las autoridades usan la fuerza de manera excesiva para entrar en el domicilio, aún sin cumplir con las regulaciones establecidas en la ley de procedimiento penal, la persona puede ser víctima, por ejemplo, de golpizas y otros tratos degradantes, humillantes. Por ejemplo, yo les cuento que en el allanamiento a mi casa usaron la fuerza para entrar. Al final le solicitaron a 5 personas que estaban en mi casa que nos desnudáramos, entre las que yo me incluyo. Esa es una técnica degradante que era innecesaria, por ejemplo, en la realización de un registro domiciliario, y sin contar que la orden no cumplía con los requisitos que estaban establecidos. Y por eso decidimos preguntar si durante el desarrollo de determinadas técnicas, por ejemplo, las personas habían experimentado cierto nivel de dolor o sufrimiento físico o mental. El otro de los actos de hostigamiento que preguntamos fue los actos de repudio o mítines de repudio, que son contra manifestaciones organizadas por el gobierno con las brigadas de respuesta rápida que se organizan ya tanto en la comunidad como en los centros de trabajo y centros de estudio. En este caso es para también evitar o prohibir o frustrar las manifestaciones organizadas y convocadas por organizaciones de la sociedad civil, o simplemente para evitar que una persona llegue a un lugar determinado, ¿no? Esta es una forma incluso operativa porque intervienen en la organización de estos mítines y actos de repudio diversas instituciones del Estado dirigidas ya por la seguridad del Estado. Por ejemplo, podemos hablar del Ministerio de Educación, que suspende clases y manda niños y adolescentes a participar en estos mítines de repudio, supuestamente participando en actividades políticas e ideológicas o en actividades deportivas o recreativas, ¿no? También está el Ministerio de Cultura, que también se pone a organizar este tipo de actividades en los puntos o lugares donde los activistas han decidido reunirse o manifestarse, ¿no? En este caso, los contramanifestantes utilizan violencia, incitan al odio, expresiones de odio, violencia física y verbal, incluso hasta acoso sexual, expresiones sexuales degradantes, por ejemplo. Y entonces nosotros decidimos preguntar a las personas si habían sido víctimas de este tipo de acto de hostigamiento. Al final, esta fue una de las técnicas que menos experimentaron, y dio como resultado el 68.8%, 53 personas manifestaron haber estado presentes por lo menos en un acto de repudio. Igual el 68% de las mujeres que experimentaron estas técnicas, y el de los hombres, el 54.5% de los hombres dijeron haber sufrido algún tipo de maltrato durante estas técnicas. Y bueno, de manera general, el dato general, 60.38% dijo que sufrió durante un meeting de repudio dolor o sufrimiento físico-mental. La otra de los actos de hostigamientos que estuvimos preguntando a las personas que participaron en nuestra investigación fueron acerca de las citaciones oficiales, que pueden ser de manera escrita o verbal, por teléfono muchas veces, o un oficial se presenta en la casa y le exige a la persona que se presente en una estación policial. En este caso, el 83.1% de las personas encuestadas dijo haber sido notificadas con alguna citación oficial. Y
el 73.4% manifestó haber recibido intencionalmente algún tipo de maltrato. En este caso, por ejemplo, que es la simple entrega de una papeleta o una llamada telefónica, ¿no? La gente normalmente no piensa de que en este acto se puedan estar desarrollando alguna técnica de tortura. Y como le expliqué al principio de la directa, es importante que sepan que en el momento en que la persona recibe esta citación exigiendo que se presente ante una autoridad, es como que desde el punto de vista psicológico empiezan a desarrollarse una serie de procesos en la cual la persona empieza a experimentar estrés, nerviosismo, por ejemplo, y que pueden traer problemas estomacales y una serie de síntomas ya físicos que pueden ser considerados, y las autoridades saben esto, o sea, cuando usted no ha cometido ningún delito y lo llaman a que cuente ante un agente de la policía, que incluso usted sabe que lo van a estar amenazando, incluso que van a darle información y usted se pregunta qué habré hecho, o incrementa ese miedo y esa paranoia, por ejemplo, a los actos que usted realiza, y esto trae, por ejemplo, como consecuencia un tipo de sufrimiento, ¿no? Esa es una de las técnicas que menos nosotros imaginamos que pudieran sufrir algún tipo de técnica de tortura, y sin embargo, como hemos podido comprobar nosotros en la consulta, sí, es en la simple entrega de una citación estaríamos expuestos a sufrir algún tipo de técnica de tortura. Y por ejemplo, las personas que se han dicho expresamente que se han negado a ir han recibido incluso amenazas, por ejemplo, amenazas con ser detenidas arbitrariamente o ser procesadas por desobediencia, aunque la ley autoriza declarar nulas las citaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 86. Entonces, ahí estamos viendo que una citación, no solo si usted coge y le recibe y ya está obligado a asistir, sino que si se niega por los derechos que le reconoce la Constitución, estaríamos entonces también ante una técnica de tortura. Estoy experimentando problemas en la transmisión en vivo. No sé si ustedes me ven. Entonces, si a los que están conectados, por favor, si pueden ponerme en el chat que se ve. Acá en mi computadora no puedo verlo. Entonces, por favor, alguien me escribe en el chat si se ve la directa, por favor, porque no lo estoy viendo. Se puso la pantalla. Ok, Janet Elena, muchísimas gracias. Y un saludo y un abrazo desde acá. Otra de las técnicas que estuvimos indagando fue acerca de las restricciones a la libertad de movimiento. Acá nos concentramos un poco en lo que serían las regulaciones migratorias, las retenciones en aeropuertos y la imposibilidad de desplazarse dentro del territorio nacional, ya sea en la movilidad intermunicipal dentro de la propia provincia o interprovincial. Si la persona está prohibida, por ejemplo, de salir de su provincia y viajar a otra. Lamentablemente acá se nos escapó una situación que se ha dado, no es que sea muy amplia, pero estamos todavía en proceso de investigar cómo se produce esta, que son las expulsiones de las provincias, y eso ha sido una técnica también. Personas que le han impedido entrar en una provincia y si han entrado, por ejemplo, la han expulsado y le han regresado a su provincia de residencia. Esa es una también de las cuestiones que estamos viendo en restricciones a la libertad de movimiento. ¿Y por qué estamos viendo las restricciones a la libertad de movimiento como una de los actos de hostigamiento donde es posible que una persona sea víctima de actos de tortura? Porque generalmente estas restricciones vienen acompañadas, por ejemplo, de operativos policiales en los cuales los agentes del Estado impiden la movilidad, y puede, en este caso, que estos agentes utilicen de manera excesiva la fuerza y aplican algunas técnicas prohibidas, como provocar dolor en la esposa en el momento del arresto, para impedirle a la persona que llegue o que salga de un municipio o una provincia en cuestión. En esta técnica, el 62% 62.3% de las personas refirieron haber sufrido restricciones a la libertad de movimiento.
Acá, de las personas que afirmaron haber sido, y esta es específicamente las restricciones en el aeropuerto, porque hablamos de que las personas cuando salen o cuando entran han denunciado de que han sido retenidos en el aeropuerto, y durante ese tiempo de retención en la cual la persona no es libre de irse a su casa. Por tanto, podemos hablar de que esto es un supuesto de detención arbitraria, aunque ellos le llaman retención, es una detención arbitraria. Ya pueden incluso ser interrogados. Por eso es que indagamos en este tipo de actos de hostigamientos, para identificar si durante el desarrollo de este acto no solo habían actos de tortura, sino también el desarrollo de otros actos, valga la redundancia, de hostigamiento, como lo mencioné antes: detención arbitraria, interrogatorio, amenazas, que también es un acto de hostigamiento, aunque no lo especificamos de manera concreta como uno de los 9 actos principales. Sí está incluido, por ejemplo, en los interrogatorios, que es una de las técnicas prohibidas y que más aplica la seguridad del Estado con respecto a los activistas. Entonces, de las personas que afirmaron que habían sido reguladas, que habían tenido restricciones a la movilidad, el 100% dijo que habían sido retenidas en el aeropuerto antes o después de viajar al exterior. El 95.8% dijo que estas retenciones habían sido arbitrarias, es decir, las autoridades migratorias nunca le explicaron los motivos por los cuales habían sido retenidas. Al 53.4% le impidieron cruzar fronteras, es decir, le impidieron salir. Y al 23.3%, producto de estas regulaciones, de estas restricciones a la libertad, le impidieron obtener documentos que son necesarios para viajar y que el Estado tiene que responder. Igual, el 77%, una cifra bastante alta, afirmó haber sufrido algún tipo de malos tratos físicos o psicológicos de manera intencionada a manos de la gente del Estado en la realización de esta técnica, o sea, de este acto, la restricción de la movilidad. El sexto acto de hostigamiento por el cual indagamos y para identificar prácticas prohibidas fue los allanamientos a la vivienda, que son registros ilegales, o bueno, registros en el domicilio. Están previstos en la ley, que es posible, pero solo a consecuencia de un delito, o sea, que la persona sea sospechosa de cometer un delito. Y en el caso de los activistas y defensores de derechos humanos, insisto, la persona no ha cometido ningún delito. Sin embargo, las autoridades utilizan esta diligencia de investigación para allanar el domicilio e interrumpir su vida privada y familiar. De las personas encuestadas, el 49.3% dijo haber experimentado, haber sufrido un registro en su domicilio. Esta también fue una de las técnicas menos experimentadas a las personas que consultamos. Y el 71.05%, una cifra bastante alta. Vuelvo y repito que la mayoría de los actos de hostigamientos que hemos visto, aunque tengan poca incidencia entre los activistas, o sea, no la hayan sufrido todos, en casi todos, las personas afirmaron haber sufrido algún tipo de dolor o sufrimiento físico o mental o psicológico, como queríamos verlo. En cuanto a los interrogatorios, hay que decir que esta es la técnica o el acto de hostigamiento que más realiza el Estado, incluso por encima de la detención arbitraria. El 100% de las personas consultadas afirmó que había sido sometida en algún momento a interrogatorio. Entonces, esto, por ejemplo, difiere un poco con los datos que dan las organizaciones de la sociedad civil respecto a los actos que desde Cuba se denuncia. Ahí, en primer lugar, está en que la gente solo identifica, o principalmente identifica, las detenciones arbitrarias como uno de los actos de hostigamiento que realiza, pero no es el único. Junto con la detención arbitraria se desarrollan una serie de actos en los cuales las personas son víctimas de técnicas de tortura, y el interrogatorio es donde más se producen estas técnicas.
Los datos sobre la intencionalidad de provocar dolor y sufrimiento, que es uno de los elementos de la tortura, por ejemplo. La tortura tiene 3 elementos, y esto es algo que quiero darle. Una es que la persona, la víctima, sufra de manera intencional dolor o sufrimiento físico-mental de manera intensa. Un segundo elemento es que sea ese dolor, ese sufrimiento, sufrimiento físico-mental sea provocado por un agente del Estado. Y bueno, y el tercero es que la intensidad de este tipo de dolor o sufrimiento. Entonces, durante los interrogatorios, voy a mencionar acá unos datos obtenidos. El 100%, ya les dije, reconoció al menos haber sufrido alguna ocasión algún interrogatorio. El 92.2% fueron amenazadas, recibieron amenazas durante ese interrogatorio. El 76.7% alegaron que durante los interrogatorios habían sido sometidos intencionalmente a un dolor o sufrimiento físico-mental. Y, por ejemplo, el 75.8% de las mujeres y el 76% de los hombres dijeron haber sentido este dolor. Es decir, que esta técnica se aplica prácticamente, aunque las mujeres prácticamente igual ahí, no hay distinción. Tanto hombres como mujeres sufren esta técnica por los datos que obtenidos en nuestra investigación, en nuestra consulta. Y el acto de hostigamiento número 9, la tortura físico-psicológica y maltratos. Acá, según los datos que tenemos, 87% manifestó haber sufrido algún tipo de tortura o malos tratos. Y según la intensidad que le preguntamos, 4 severo, considerable, moderado y sin importancia la intensidad de ese sufrimiento o dolor. De severo, el 53.7% de los encuestados dijeron que había sido severo el dolor o sufrimiento. 34.3% consideró o calificó el dolor o sufrimiento de considerable, y el moderado el 11.94%. Entonces, este ha sido el inicio, o fue el inicio de la investigación que empezamos a obtener los primeros datos acerca de el nivel de sufrimiento o dolor que físico-mental, y ahí insisto, que no es solo físico, la golpiza, o que te estiren los brazos, o te saquen las uñas. No estamos hablando de este tipo de actos de tortura, estamos hablando más en el plano psicológico, por ejemplo, o los actos donde los agentes del Estado usan de manera excesiva el uso de la fuerza. Entonces, esto nos da la evidencia de que dentro del contexto en Cuba sí se aplican estas técnicas, y que es menester informar a los organismos internacionales, especialmente al Comité contra la Tortura, que en Cuba se producen este tipo de actos. Y esto no es solo con los activistas y defensores de derechos humanos, y queremos llamar la atención sobre eso. Una de las principales consecuencias que tiene el ser activista es que tiene una responsabilidad, o adquiere una responsabilidad consigo mismo, y cuando son hostigados hacen público en sus redes sociales o le informan a otra organización lo que ellos han experimentado. Pero estas técnicas también las son susceptibles de sufrirla cualquier ciudadano. O sea, hemos visto, y yo estoy segura que los que viven y han vivido en Cuba, han visto en el momento que arrestan a una persona. Hemos visto recientemente la violencia policial que se ha visto en incremento durante la pandemia. Y es ahí, en esos actos, donde las personas son susceptibles de sufrir este tipo de maltrato, sufrir este tipo de golpizas, por ejemplo, actos innecesarios. Por ejemplo, hemos visto en los videos que se han compartido en redes sociales cómo un oficial de la policía, ya la persona esposada, y continúa golpeándolo,
o lo abofetea, por ejemplo, lo lanza al suelo, sin tener en cuenta que en la caída la persona puede sufrir algún tipo de lesión que puede incluso colocar su vida en riesgo. Y esto es importantísimo porque no solo es un tema que le importe específicamente a los defensores de derechos humanos. En este caso eran las personas con las que teníamos contacto y de las que pudimos pedirle consentimiento para responder estos cuestionarios. Es un tema que le concierne a toda la ciudadanía, y en este preciso momento donde se ha visto la violencia policial en aumento, es importante que tengamos en cuenta cuando un agente de la autoridad está aplicando una técnica que constituye tortura, cuando usted, además que la propia persona pueda identificarse o pueda reconocerse como que está siendo víctima de un acto de tortura y pueda denunciarlo de manera oportuna. Esto es uno de los objetivos principales por los cuales nosotros estamos haciendo esta directa. Queremos llamar a la conciencia no solo de la sociedad civil, sino de toda la ciudadanía, de la necesidad que denuncien este tipo de actos porque están prohibidos en el derecho internacional, y tenemos que también como sociedad identificar cuáles son esas prácticas para exigir que estas no se realicen más, y además para de manera conjunta en la que deben participar en las diferentes organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de prácticas que prohíban este tipo de comportamiento por parte de los agentes de la policía, ya sea de la seguridad del Estado. Pero no solo están interviniendo agentes de la policía y de la seguridad del Estado en este tipo de técnica, también están interviniendo oficiales, o por lo menos visten el uniforme, de inmigración y extranjería, por ejemplo, que han citado a personas, que las han interrogado en los aeropuertos, ya le han revisado sus pertenencias, han sido invasivos con la privacidad de las personas. E insisto, esto no es solo un asunto que concierna a las personas defensoras de derechos humanos, es un asunto que nos concierne a todos, y todos deberíamos estar preocupados por recopilar, denunciar este tipo de actos si queremos una Cuba diferente y democrática. Esto no tiene cabida, este tipo de comportamiento por parte de los agentes del Estado no tiene cabida, y las personas deberían protegerse. Es un derecho absoluto, además, no ser sometido a tortura, malos tratos inhumanos y degradantes. Por ejemplo, uno de los tratos degradantes que nosotros hemos identificado en nuestra investigación es que se obliga a las personas a desnudarse en busca supuestamente de aparatos de grabación en sus genitales, especialmente las mujeres. Ya, esto es una técnica humillante y que los agentes policiales, especialmente la seguridad del Estado, no contemplan, o sea, no tienen ningún tipo digamos, escrúpulo a la hora de ordenar este tipo de prácticas, ¿no? Y también hemos recibido denuncias que las personas que van a los centros penitenciarios, especialmente las mujeres, han sido también obligadas a desnudarse en busca de objetos que puedan introducirse en sus genitales. Esto es un trato sumamente discriminatorio y humillante que también hay que denunciar. Quizás estemos uno de los problemas principales que tenemos nosotros a la hora de poder obtener información es que las personas, como dije, no se identifican como víctimas de actos de tortura. Yo he estado en entrevistas personales con mis clientes y le he preguntado, por ejemplo, en el momento de la detención, si han sido maltratados o han sido torturados. Y cuando hago la pregunta así de manera general y concreta, muy directa, la gente me dice, no, nomás me esposaron y me lanzaron dentro de la patrulla y ya. O sea, que la gente solo identifica como la golpiza en la que te rompen, no sé, el hombro, un brazo, una pierna, o te provocan una contusión y dejan el ojo morado, o te rompen el labio como una forma de tortura. No, señores, todo hecho en el que el agente de la autoridad le provoque dolor, ni siquiera tiene que dejarle la huella, aunque muchas veces, por ejemplo, se le dejan marcas en
en las muñecas a las personas, pero el simple hecho de que ese agente apriete de manera intencional para provocarle un dolor a la persona, ya estamos ante una técnica de tortura. Aún sabiendo, por ejemplo, que le está virando el brazo, aplicándole una técnica, uno que le llevan el brazo acá atrás, eso provoca dolor, ¿no? Y eso es una técnica es de manera intencionada, lo hemos visto en los videos, ¿no? Aplicarle la llave doble nexo, que es la de acá atrás, que incluso puede provocar fracturas de la médula. Entonces, es importante que sepan cuándo son víctimas de tortura o qué técnicas son calificadas como prácticas de tortura y que podamos denunciarla de manera oportuna ante, bueno, nosotros estaremos recibiendo información, estaríamos encantadísimos de que las personas que escuchen esta directa se comuniquen con nosotros. Nuestro correo es info@cubalet.org y por favor estaríamos dispuestos a recibir y colaborar con las personas que sean víctimas de este tipo de prácticas, no solo a denunciar a nivel internacional, también a denunciar a nivel interno, porque las autoridades tenemos que demostrar que el sistema no funciona, y eso ya lo he dicho en muchísimas oportunidades, pero también es una forma de informarle a esos agentes, de educarlos en qué momento están cometiendo actos de tortura, porque lo que sí estamos seguros es que formación no reciben, a pesar de que el Estado tiene la obligación de capacitar a sus agentes, y esto no está pasando en la práctica y es una preocupación expresa del Comité contra la Tortura, una recomendación expresa al Estado cubano, que se la hizo en el 2012 y se reiteró, por ejemplo, en el listado de cuestiones que se hizo público a finales de 2019 y que el Estado respondió. Entonces, voy a estar finalizando, hoy voy a tratar de terminar los 45 minutos pensando un poco en la gente que está en Cuba. Le reitero que la semana que viene vamos a estar hablando sobre detenciones arbitrarias. También estaremos publicando en nuestra página web y compartiéndolo acá en nuestra página de Facebook infografías sobre los resultados de esta consulta, los resultados generales, y que yo acá he mencionado un poco, los vamos a compartir en infografía. También pueden en nuestra página, hay una sección en publicaciones, en la sección de publicaciones pueden encontrar todas las infografías que nosotros hemos ido compartiendo en redes sociales, y usted puede descargarla en su teléfono y consultarla en el momento que la necesite. Por ejemplo, está la de los derechos antes y durante los interrogatorios, que es muy bueno que las personas en Cuba sepan en el momento qué es lo que pueden hacer o no hacer, a qué tienen derecho, y se los recomiendo muchísimo, que lo comparta también con sus amigos y familiares para que sepan qué pueden hacer y qué derechos tienen en este tipo de prácticas, que aunque está permitida en la ley para indagar en la investigación en caso de comisión de delito, las personas tienen ciertos derechos que constituyen garantías del debido proceso y que las autoridades deben respetar, ¿no? Y hay otras que están prohibidas y que no las pueden hacer, y en esa estaremos hablando más adelante. Pero la semana que viene los esperamos acá para hablar acerca de los resultados que hemos obtenido sobre detención arbitraria. Estaremos también hablando sobre otros actos de hostigamiento que están un poco relacionados con la detención arbitraria o que ocurren después del arresto como tal, como puede ser el abandono en lugares despoblados, por ejemplo, que lo incluimos dentro del formulario de detención arbitraria y que contestaron las personas que consultamos, ¿no? Mañana voy a estar en la página de la campaña contra el 370 a las 3 de la tarde igual. Seguiremos hablando acerca del tema de libertad de expresión. Y bueno, los espero, los estamos invitando también a que mañana se informen más acerca de este derecho. Y finalizo con esto. Un abrazo a todos, y el jueves acá los espero nuevamente para hablar acerca de nuestros derechos y cómo protegernos en un sistema como el cubano. Un abrazo a todos.